Bien, pues comenzamos con las ponencias. Como algunos de los ponentes tienen compromisos luego con su alumnado, compromiso de docencia, les voy a pedir por favor que seamos estrictos con los tiempos, ¿de acuerdo? Las preguntas las vamos a realizar una vez que hayan tenido lugar las 5 ponencias, ¿de acuerdo? Así que si cualquier duda la vamos anotando y al final de las ponencias pues lo vamos comentando entre todos y todas. Bien. Comenzamos con el señor Pedro Dorta Antequera con el título de la charla Reflexiones en torno a las islas, el turismo y el cambio climático. Pedro Dorta, durante más de 30 años, ha realizado una amplia labor docente, investigadora y profesional en las 2 universidades canarias. Ha publicado más de 70 trabajos entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre transporte de polvo litogénico, cambio climático e inundaciones. Ha dirigido o participado en contratos y convenios con instituciones públicas a escala mundial y autonómica, especialmente en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, así como en proyectos de investigación nacionales e internacionales en la misma temática. Con respecto a las líneas de investigación, ha trabajado en el transporte de polvo sahariano y olas de calor y últimamente en análisis y gestión de riesgos climáticos y climatología histórica y paleoclimatológica. La conjunción de estas líneas ha hecho que desde 2014 dirija una cátedra universitaria de reducción de riesgos de desastres y ciudades resilientes, que le ha permitido trabajar en el asesoramiento a diversas instituciones en documentos de planificación territorial y sectorial. Ha formado parte de varios consejos de redacción de revistas científicas y de diversos comités científicos de congresos especializados. Ha sido evaluador de revistas nacionales e internacionales y evaluador de proyectos para las agencias nacionales de investigación de España y Argentina. Ha sido secretario de las juntas directivas del Grupo de Climatología de la Asociación Española de Geografía entre 2004 y 2010, del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna entre 2006 y 2008 y de la Asociación Española de Climatología entre 2010 y 2016, así como miembro de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Riesgos Naturales de la Asociación Española de Geografía. El resumen de su charla versará, les comento a continuación, la charla versará sobre los impactos del calentamiento global en los espacios insulares, con especial referencia a la actividad turística. Para ello, se toma como modelo el archipiélago canario, uno de los territorios de mayor éxito turístico del mundo, precisamente por su atractivo basado en las características de su clima. Como se verá, estos territorios insulares no pueden ser ajenos al cambio en el sistema climático debido a la emisión masiva de gases de efecto invernadero a escala planetaria. Adelante. Muchas gracias, señora vicerrectora. Agradecer también al rectorado, a la Universidad de La Laguna, la invitación para estar aquí. Y yo voy a hablar como mucho, media hora, entre 20 minutos y media hora, sobre un tema que nos atañe a todos, que es el turismo, el cambio climático y el ser islas, es decir, una serie de ideas, fundamentalmente de datos en relación a estas cuestiones. Empiezo con un dato, y es que antes de la pandemia, en el año 2019, se produjeron, en el mundo hubieron 1.400 millones de turistas internacionales. 1.400 millones de turistas internacionales. Vamos a partir de ese dato para empezar a desarrollar esta pequeña charla. Voy a resumirla en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, voy a establecer los principios fundamentales del cambio climático. No sé qué tipo de foro tengo aquí, pero bueno, algunas ideas generales sobre cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. En segundo lugar, la importancia de ser islas. Somos islas nosotros, pero no solo nosotros no somos el ombligo del mundo, Canarias no es el ombligo del mundo, hay muchísimas otras islas, pero esas islas tienen una serie de características comunes entre todas ellas que veremos después. Hablaré del turismo, también algunos datos y sobre todo el turismo en relación al cambio climático, evidentemente. Y por último, expondré una serie de ideas sobre los conceptos de adaptación y mitigación en los archipiélagos o en las islas. En primer lugar, vamos con el cambio climático. El cambio climático es una cuestión que aún se pone en duda por algunas partes sociales, pero en el contexto científico, sin ninguna duda, el consenso sobre el problema del cambio climático y la responsabilidad del ser humano el consenso es mucho mayor que casi en el resto de todas las disciplinas sociales de cualquier problema, como por ejemplo se me ocurre
pues el cáncer de pulmón relacionado con el tabaco. Es decir, el consenso es muchísimo mayor y hay varios estudios que señalan que en torno al 99% de los científicos que trabajan en clima señalan que el cambio climático es realidad y que es responsabilidad del ser humano. En este gráfico pueden ver ustedes... a ver, se me ha ido esto para adelante. Bien, en este gráfico pueden ver ustedes la evolución del CO2 en los últimos 800.000 años y lo que observamos es que los niveles mínimos de CO2 se han situado en torno a 180 partes por millón y los máximos en torno a 300 partes por millón. En la actualidad estamos, que sería ese recuadro rojo, estamos en torno a 420 partes por millón. Es decir, nunca en los últimos 800.000 años hemos tenido los niveles de dióxido de carbono como los que tenemos en la actualidad. Además de eso, hay una serie de observatorios que miden la inmisión, en este caso, inmisión, es decir, concentración de gases de efecto invernadero, concretamente también el dióxido de carbono, y aquí tienen dos de esos observatorios, uno es Izaña, que lo tenemos aquí, uno de los observatorios más importantes del mundo, y otro está situado en Hawái, en Mauna Loa. En ambos casos son observatorios en alta montaña, por tanto lo que están midiendo es aire limpio. Y lo que se observa en este gráfico es que la correlación entre esos dos observatorios, que están situados a 13.000 kilómetros de distancia, es de 0,99999. Es decir, son exactamente iguales, aunque estén situados a 13.000 kilómetros de distancia, por si alguien tenía duda de que los niveles de CO2 están aumentando. Además de eso, existe una correlación directa entre el aumento del CO2 y el aumento de la temperatura y la disminución del CO2 y la disminución de la temperatura, con lo cual, lógicamente, cuanto más CO2 haya disponible en la atmósfera, mayor será la temperatura o más alta será la temperatura. Por último, como resultado de eso, es evidente el ascenso térmico en los últimos años, en las últimas décadas, especialmente, sobre todo, a partir de digamos, la segunda mitad de los años 70 aproximadamente, donde se observa ese ascenso mucho más pronunciado en cuanto a las condiciones térmicas a escala planetaria. Vamos con el segundo apartado, el tema de las islas. Nosotros, el archipiélago canario, somos islas de reducidas dimensiones. No está claro qué significa una isla de reducidas dimensiones, pero estamos hablando como mucho de algunos miles de kilómetros cuadrados. No estamos hablando de Gran Bretaña, por poner un ejemplo, o de Nueva Zelanda, que son islas mucho más grandes. Estamos hablando de islas pequeñas que tienen una gran dependencia del exterior. Es tan importante la relación con el cambio climático que los informes del IPCC, el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, que ya llevamos 6, esos informes hacen estudios específicos sobre el tema de las islas porque son territorios especialmente vulnerables. Y son vulnerables porque son aislados por propia definición, es decir, con una gran dependencia del exterior, son de pequeño tamaño y casi todos ellos, o una gran parte de ellos, al menos los que están en latitudes tropicales, subtropicales y templadas aproximadamente, dependen del turismo y repiten el sistema económico clónico, de forma clónica, en todas las islas del planeta. Tienen una gran dependencia del exterior, de todo tipo, energético, de insumos de alimentación, manufacturas de todo tipo, etcétera, etcétera. Dependen del transporte y el transporte supone emisiones de gases de efecto invernadero en casi todos los casos. Tienen una alta explotación de recursos, fundamentalmente porque su actividad económica es el turismo, que demanda una gran cantidad de recursos como agua, electricidad, etcétera, etcétera. Tienen un alto consumo energético precisamente porque se dedican a la actividad turística que requiere de un alto consumo energético y dependen, como ya digo, del turismo. El turismo es el eje fundamental en el que se apoya la economía de una gran parte de las islas de reducidas dimensiones del planeta. Se me ocurren muchísimas, pues Bali en el Pacífico, como las Islas Canarias, Baleares, las Islas Griegas, el Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y además todas ellas tienen en común que emiten en general algo más que los sectores continentales, y por tanto también tienen importancia no solamente el impacto del cambio climático en las islas, sino en las islas en el cambio climático en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a la vulnerabilidad, son espacios muy vulnerables porque están conformados, las islas somos costa, son básicamente costa, por tanto tenemos playas, dunas, manglares, corales, costas bajas, etc. Estamos muy expuestas fundamentalmente al ascenso del nivel del mar y todo lo que ello conlleva. Por tanto,
somos vulnerables en cuanto a adaptaciones y vamos a tener que adaptarnos a condiciones nuevas, pero también somos vulnerables en cuanto a mitigación, como veremos al final de esta exposición. Vamos a hablar un poco ahora del turismo. El turismo, ya empezamos con este dato, 1.400 millones de turistas en el año 2019, luego, como saben, llegó la pandemia y todo se arruinó, pero vamos camino, por supuesto, rápidamente a recuperar ese volumen enorme de turistas. Y les doy algunos otros datos. Las emisiones del turismo se sitúan aproximadamente en torno al 8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, en torno al 8% son debidas al turismo. En el año 19 viajaron 3.700 millones de viajeros en avión, 3.700 millones de viajeros, y según las estimaciones, en 2039 llegaremos a 8.000 millones de viajeros, lo cual supone, pues evidentemente, un consumo de combustible enorme. En cuanto al transporte aéreo, solo el transporte aéreo supuso la emisión de 665 millones de toneladas de CO2 con un crecimiento, en 2019, con un crecimiento anual del 8%, un crecimiento muy elevado, como pueden comprobar. Y el 12% de todas las emisiones mundiales del transporte vienen del turismo. Por tanto, estamos hablando de datos muy importantes, muy considerables, que tienen que ver fundamentalmente en el incremento de gases de efecto invernadero y, por tanto, el incremento del efecto invernadero. Es decir, del turismo sobre el cambio climático, la afección del turismo sobre el cambio climático. En Europa, el continente que nos alberga, las emisiones del transporte aéreo suponen aproximadamente el 4%, el incremento del tráfico aéreo entre 1990 y 2017 ha sido del 129%, cada año sube de forma importante, en algunos años en torno a 2 cifras, y supone el 14% de las emisiones del transporte, y es el mayor foco de crecimiento de emisiones de toda Europa. No hay ninguna otra actividad económica que suponga un mayor crecimiento que, en este caso, las emisiones debidas al tráfico aéreo, fundamentalmente. Y en Canarias estamos hablando de que en 1955 había 39.000, llegaron a Canarias en torno a 39.500 turistas, en 1955. En el quinquenio 2015-2019, la media de ese periodo, llegaron 13,5 millones de turistas, lo cual supone un incremento del 34.000%. Canarias es un destino que se toma en muchas escuelas de turismo como ejemplo. Canarias es un éxito total y absoluto desde el punto de vista del número de turistas que llegan al archipiélago canario. Si nos comparamos con otros archipiélagos, en este caso fundamentalmente en Europa, no fundamentalmente, exclusivamente en Europa, y vemos los datos, resulta que Canarias destaca muy por encima de cualquier otra isla o cualquier otro archipiélago europeo, incluyendo, estamos hablando de turismo internacional, incluyendo las Islas Baleares, que serían en el segundo lugar. Ahí tenemos Sicilia, Cerdeña, Córcega, Creta, Baleares, etcétera, etcétera. Canarias tiene los datos más altos de todos los archipiélagos de Europa. Además de eso, Canarias tiene una particularidad importante que sería esta. La línea amarilla sería Canarias, la línea azul sería Baleares, y es que Canarias no tiene estacionalidad, o la estacionalidad es muy poco marcada. Digamos que nuestro clima es nuestro tesoro, y es nuestro tesoro fundamentalmente en invierno. Porque las Islas Baleares solamente se abren al mercado en los meses cálidos. En estos momentos, Baleares y Canarias reciben aproximadamente más o menos el mismo número de turistas, pero con la diferencia fundamental de que Canarias los recibe regularmente a lo largo de todo el año, mientras que Baleares tiene una concentración muy, muy importante. Si nos comparamos con otros archipiélagos que suenan mucho desde el punto de vista turístico, como es el caso de Hawái, sería la línea verde, fíjense los datos de Hawái con relación a Canarias. Son datos muchísimo más bajos, porque estamos hablando sobre todo de turismo internacional, y Hawái está muy lejos de todos los lugares, y en Hawái predomina el turismo nacional, mientras que en Canarias predomina el turismo internacional. La llegada de turistas obedece a estos flujos, estos vaivenes, según estamos en Baleares o en Canarias mucho más estable, en Baleares mucho más concentrado en el tiempo, y por supuesto tenemos ahí ese agujero negro que supuso la pandemia, pues a partir del año
2020. Hemos hablado, por tanto, de cambio climático, ya hemos establecido las bases fundamentales de lo que es el cambio climático, hemos hablado de lo que supone ser islas en relación a la dependencia exterior y también en las relaciones con el cambio climático, tanto en el impacto de las islas sobre el calentamiento como del calentamiento sobre las islas, y hemos hablado también sobre el turismo. Vamos a ver ahora esa dicotomía, esa encrucijada entre lo que sería la adaptación y la mitigación. La adaptación sería, como su propio nombre indica, prepararnos para escenarios de futuro que puedan llegar a ocurrir. Prepararnos porque es necesario, es imprescindible y, como veremos a continuación, es absolutamente inevitable. Tendremos que prepararnos y tenemos que invertir una gran cantidad de dinero para poder adaptarnos. En el caso de las islas, aquí tienen datos de Canarias, pero esto ocurre más o menos de forma muy similar en todas las islas, se produce un ascenso de la temperatura, tanto en el caso de Gran Canaria como en el caso de Tenerife, ascenso de temperatura generalizado, desde que se tienen datos, ascenso de temperatura, sobre todo las temperaturas nocturnas, temperaturas mínimas, ascenso de temperatura cada vez más rápido, fíjense, en este caso, la línea roja significa los últimos años, la línea negra de tendencia toda la serie, y el crecimiento, el incremento térmico es cada vez mayor. Es decir, no solo no estamos solucionando el problema, sino que lo estamos incrementando. Eso, es decir, estamos hablando de ascenso sobre todo de temperaturas mínimas, ascenso sobre todo en las últimas décadas y ascenso sobre todo en los lugares más alejados del mar, especialmente la alta montaña. La alta montaña, el Parque Nacional del Teide, es el que está sufriendo ya en estos momentos el impacto del cambio climático, mucho más que los sectores en los que vive la población, que serían los sectores costeros y de medianía. Aquí tienen los datos de Izaña. El Observatorio de Izaña tiene un ascenso térmico en el último siglo aproximadamente de 1,5 grados, es decir, está por encima de la media del ascenso medio térmico del planeta, está Izaña, mientras que los sectores costeros no, pero sí Izaña. Izaña tiene un ecosistema muy particular que, como acabo de decir, está sufriendo mucho el impacto del cambio climático. Si comparamos con otras islas, en este caso volvemos al caso de la isla de Hawái, en el archipiélago de Hawái, donde está Mauna Loa. Hawái ya saben que tiene una serie de particularidades similares a Canarias desde el punto de vista biogeográfico y también geomorfológico y geológico. Si nosotros ponemos en relación los dos archipiélagos, resulta que la correlación es total y absoluta. Es decir, el incremento térmico es exactamente el mismo. Por tanto, eso demuestra que el cambio climático está afectando al planeta en su conjunto y está afectando fundamentalmente a los sectores, a los lugares que están más alejados del mar, como es el caso también de Mauna Loa o de Izaña, porque el mar tarda más en calentarse por el calor específico, con lo cual los sectores costeros están manteniendo algo más las temperaturas por inercia térmica como consecuencia de la influencia oceánica. Algunos otros datos. Aquí tienen las precipitaciones máximas diarias, es decir, lo máximo que ha llovido en un día en el Observatorio de Santa Cruz de Tenerife, y tenemos como, si nosotros dividimos la serie en 4 y cogemos el último cuarto, resulta que la concentración de eventos extremos en el último cuarto es más que evidente. Si nosotros pasamos un test estadístico de tendencia a esta serie, no hay significación estadística, pero sí es cierto esto que acabo de decir, la concentración de episodios muy importantes, nada menos que el primero y el segundo, el 2014 y 2002, 31 de marzo del año 2002, 9 muertos en Santa Cruz de Tenerife, donde el volumen total de precipitación dobló al máximo que había hasta ese año. El máximo era el 116,5 y ese día, en 2 horas y media, cayeron 232,6 milímetros. Es decir, no solo se batió el récord, sino que se duplicó el récord que había. El ascenso de las temperaturas es más que evidente, el ascenso de las temperaturas es muy evidente, sobre todo en las temperaturas mínimas, pero también, digamos, puntualmente, cuando tenemos olas de calor, los valores térmicos máximos están también incrementando y eso obedece fundamentalmente a que en estos momentos el desierto del Sáhara se calienta más rápidamente que nosotros. Por tanto, cada vez que lleve una advección sahariana, las temperaturas a las que vamos a llegar van a ser más altas. Estamos rodeados de mar, pero el calor nos llega desde el desierto del Sáhara, con lo cual una advección con esas temperaturas
cada vez más altas hará que las olas de calor sean cada vez más intensas, como de hecho está ocurriendo. Las precipitaciones en el semestre invernal, en el caso de Izaña, también dan otro dato importante. En este caso sí hay tendencia significativa, y es como la precipitación total en la alta montaña está disminuyendo. Las sequías se están incrementando, como podemos ver en esas líneas últimas a partir del año del invierno 94-95, como esas líneas rojas que marcan los eventos más secos de todos, y hay una tendencia a la disminución de la precipitación, lo cual no es incompatible con un aumento en la torrencialidad de la lluvia. Son dos cosas diferentes, como acabamos de ver en el caso de Santa Cruz de Tenerife. Vemos, por tanto, un descenso pronunciado y, por tanto, un incremento de la sequía, al menos en la alta montaña, aún teniendo en cuenta que la precipitación es un elemento, es un parámetro, es un número, o son números mucho más difíciles de tratar desde el punto de vista estadístico que la temperatura, puesto que varía mucho más en sus valores diarios, anuales o mensuales. Aquí tenemos las tendencias de futuro, en este caso un artículo relativamente antiguo del año 2013, pero bueno, nos sirve. Y lo que ocurre, estos son los 4 archipiélagos de la Macaronesia, acabo de señalar en rojo el archipiélago canario, y como pueden comprobar es el archipiélago en el que más disminuye la precipitación, disminuye tanto en el caso de Cabo Verde como de Madeira, pero sobre todo Canarias, en ese contexto disminuyen los 3, y sin embargo en Azores, que sería el primero de la izquierda, aumenta ligeramente, porque eso también es una tendencia que está ocurriendo en el planeta. Dicho mal y pronto, digamos que los lugares en los que llueve mucho va a llover más, y los lugares en los que llueve poco va a llover menos. Eso es un poco lo que refleja esto. El archipiélago más húmedo, que sería Azores, va a llover algo más, mientras que los archipiélagos más secos, como Cabo Verde o Canarias, la disminución de la precipitación es significativa. Los modelos que maneja la EMET, extraídos de modelos del IPCC, también hacen referencia a esa disminución de las precipitaciones, pero si ustedes se fijan, la disminución de las precipitaciones será mayor cuanto menor sea la mitigación, o dicho de otra manera, mayor cuanto más gases de efecto invernadero emitamos. La línea roja hace referencia al peor escenario, es decir, si nos quedamos como estamos haciendo ahora sin hacer nada. Y la línea azul es si empezamos a tomar medidas, es decir, la disminución de la precipitación será menor si empezamos a mitigar de forma importante. Y las temperaturas, simplemente se los pongo como referencia, las temperaturas, por supuesto, aumentan de manera muy importante. Otra cuestión importante en la que no quiero profundizar mucho, porque mi compañero Abel López va a hablar sobre este tema, es el tema de los ciclones tropicales. Simplemente os doy una pincelada porque hemos recibido recientemente una tormenta tropical que se llamaba Hermín. Aquí tienen la circulación de todos esos fenómenos que ya digo, Abel les hablará después, y el incremento de estos fenómenos en nuestro ámbito. Insisto, Abel es el especialista en este tema. Les pongo solamente un gráfico. En este gráfico, fíjense ustedes, estos son las precipitaciones en septiembre en el Aeropuerto del Sur, desde 1980 hasta 2020, es decir, en los últimos, en números redondos, 40 años. Estas precipitaciones, como pueden ver, son muy escasas. El año que más llovió no llegó a 20 milímetros. En septiembre del año 2022, esta fue la precipitación. Por si alguno tenía dudas, porque muchas veces, cada vez que ocurre un fenómeno extremo, las televisiones, y aquí hay periodistas, y lo voy a decir, cada vez que hay un fenómeno extremo, se pregunta a 40.000 testigos, y los testigos siempre dicen lo mismo. Yo llevo 20 años viviendo aquí y no recuerdo nada igual. Esa es la frase que se repite sistemáticamente. La gente dice que antes llovía más. Bueno, eso es una idea, es una memoria, eso no sirve para nada. ¿Antes llovía más? Pues no lo sé. En septiembre del año 2022 llovió lo mismo que en los últimos 40 años juntos, debido a una tormenta tropical que se quedó lejos del archipiélago. Esas tormentas pueden acercarse más al archipiélago. El nivel del mar también está aumentando de forma importante, aproximadamente unos 20 centímetros, es lo que ha aumentado en el último siglo, más o menos, 20 centímetros a escala planetaria, y eso da lugar a imágenes como estas. Hay algunas que son de Canarias, como esa arriba a la izquierda de Garachico, o esta de aquí abajo también se corresponde con Canarias.
Y tenemos imágenes como esta, es una imagen que tuvimos hace unos años en el Mesa del Mar, en el norte de Tenerife, donde tenemos cómo las olas llegaron al 4º piso. Y aquí hay que decir claramente que no todo es cambio climático. Hay cuestiones en las que nosotros, los que hemos planificado el territorio, o los políticos que han planificado el territorio, han permitido este tipo de cuestiones. Si nosotros plantamos un edificio ahí de 12 plantas que está a centímetros del mar, lógicamente el mar nos va a visitar. Y eso es lo que ocurrió. En esta imagen es del sur de Tenerife, 1964, ese círculo que está ahí es los cristianos, el pueblo de los cristianos en 1964. Esto es 2018. Seríamos ingenuos si no pensáramos que va a haber impactos de fenómenos extremos que nos van a afectar, porque estamos ocupando el territorio de una manera evidente, estamos sellando además el suelo, por tanto favoreciendo las escorrentías, con lo cual favoreciendo las inundaciones. Esas inundaciones no están relacionadas con el cambio climático, no todo es cambio climático, es decir, la culpa de todo no se la podemos echar al cambio climático. Maspalomas, 1964, Maspalomas 2018, Maspalomas 2050, la mitad de las dunas bajo el nivel del mar. Esto es una realidad, no me estoy inventando nada. Esto va a ocurrir, esto está ocurriendo ya, porque el nivel del mar está aumentando. Y Maspalomas, como ustedes saben bien, es la gallina de los huevos de oro en el caso de Gran Canaria. Es decir, la inmensa mayoría de los turistas que visitan Gran Canaria se van al sur de la isla y especialmente a las dunas de Maspalomas. Por tanto, tendremos que adaptarnos a eso, pero para adaptarnos a eso primero tenemos que adaptarnos a las condiciones actuales, y no estamos ni siquiera adaptados a las condiciones actuales. Vamos a la mitigación. En el caso de la mitigación hubo una conferencia, la COP3, dentro de unos días se va a celebrar la COP27 en Sharm el-Sheikh en Egipto, ya tuvimos en Madrid la COP25, y bueno, todas esas reuniones, o la cumbre de París que también nombraré ahora. En la COP3 de Kioto, la mayor parte de la reunión, que fue de donde salió, supongo que le sonará el protocolo de Kioto, digamos el peso fundamental, las políticas fundamentales, los acuerdos fundamentales iban a la mitigación, es decir, a la reducción de gases de efecto invernadero. 25 años después, nuestras emisiones son muchísimo mayores que los que había en 1997, a pesar de esos acuerdos. En la COP21 en París, en 2015, se llegó al famosísimo Acuerdo de París, por el cual se pretende, desde mi punto de vista imposible, se pretende que la temperatura a finales de siglo no sobrepase, no supere 1,5 grados más de la que teníamos de media en los últimos años. Y en la cumbre de París ya la mitigación no juega un papel tan destacado, porque todo gira en torno a la adaptación, porque ya la adaptación es inevitable. El cambio climático es imparable, no lo podemos parar, incluso aunque paráramos ahora mismo todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual hemos perdido la batalla de la mitigación, al menos una parte de esa batalla, y tendremos que concentrarnos también en la mitigación, pero fundamentalmente en la adaptación, que ya digo es inevitable e imprescindible. Ahora bien, cuanto mejor sea nuestro trabajo en mitigación, menos tendremos que adaptarnos. Cuanto más invirtamos, cuanto más esfuerzo y dinero y tiempo invirtamos, y sudor y lágrimas, y también, eso es importante, sudor y lágrimas, invirtamos en mitigación, menos tendremos que adaptarnos, menos vamos a sufrir en el tema de la adaptación. En el caso del archipiélago canario, desde el punto de vista turístico, volviendo un poco al turismo, aquí vuelan 50 aerolíneas que vuelan a 80 destinos del planeta en 2019, y que hay 400.000 operaciones anuales, aviones que vuelan, que van y vienen, y el resultado de todo esto es que la distancia media de los países emisores a Canarias es de 3.500 kilómetros aproximadamente, y la mayor parte de esos turistas vienen del Reino Unido y de Alemania, pero se reparten pues, con casi todos los países de Europa. El resultado de todo ello es que cada turista inglés o alemán, británico o alemán que llega al archipiélago emite solo en el viaje de avión media tonelada de CO2. Solo en el viaje de avión, ida y vuelta, media tonelada de CO2.
Y el resultado de todo eso es que la aviación internacional, las emisiones de la aviación internacional, de los aviones cargados de turistas que llegan hasta Canarias, suponen 6,5, en números redondos 6,4 millones de toneladas de CO2, que equivale a la mitad de las emisiones de toda nuestra actividad económica. Por tanto, estamos hablando de una cantidad muy considerable en cuanto a emisiones de CO2, en este caso de efecto invernadero. Volvemos a este gráfico, y en este gráfico podemos ver como un turista que va a Baleares emite a la atmósfera en el avión de ida y vuelta 0,26 toneladas, mientras que un turista que va a Canarias emite el doble. Es decir, nuestro impacto, el impacto de Canarias en la emisión de gases de efecto invernadero en cuanto al transporte aéreo es el doble que el de las Islas Baleares. Además de eso, y en este campo estamos trabajando, Jordan, que está aquí, también está trabajando en este tipo de cuestiones, que es la aplicación de un índice climático turístico que lo que hace es medir, digamos, el atractivo turístico del destino. Cuanto más arriba, mayor atractivo turístico. Fíjense la línea negra más oscura, discontinua, esa es el índice climático turístico de Tenerife Sur a lo largo de todo el año. Es excelente durante todo el año. El amarillo es Barcelona, que representa un poco al Mediterráneo, solo es bueno en verano, y las dos líneas azul y roja son nuestros emisores, en este caso alemanes y británicos, donde no es excelente nunca, está muy por debajo y es muy malo en invierno. Es decir, hay una diferencia enorme entre nuestra confortabilidad climática con respecto a los emisores, y por eso, y no porque esté la Catedral de la Laguna ahí, sino por eso, vienen los turistas a visitar el archipiélago. La línea discontinua negra es lo que indica cómo será ese índice en a finales de siglo, en la última década. Y como pueden comprobar, hay un descenso considerable, sobre todo en verano. Es decir, vamos a perder competitividad turística, puesto que nuestro índice, es decir, la confortabilidad climática, está disminuyendo. Eso supone pérdida de competitividad, aunque esto es bastante matizable. Si quiero, luego en el coloquio hablamos sobre este tema. Ryanair, una compañía aérea, y no porque sea Ryanair, sino simplemente porque es la más grande, está en el ranking de los principales emisores de dióxido de carbono. Y en contraposición, Canarias busca turistas y más turistas de manera masiva. Ahora ya tenemos un vuelo incluso con Estados Unidos. Y en medio de todo esto surge la figura muy polémica de Greta Thunberg y un concepto sueco que se llama Flyskam, que es algo así como vergüenza a volar. La gente nórdica, los nórdicos, se mueven en tren y ocultan que vuelan en avión porque supone una vergüenza, porque tienen una conciencia ambiental muy desarrollada. Y esa frecuencia a volar pues está empezando a movilizar legislación, normativa, conciencias sociales, conciencias políticas también en algunos casos, y eso puede repercutir de forma importante en el transporte por vía aérea, que ya de por sí está sufriendo los embates de una guerra y los problemas de los combustibles. Para terminar, ya termino, no se preocupen, un solo dato, y es importante: solo entre un 2 y un 4% de la población del planeta, solo entre un 2 y un 4% de la población del planeta hace turismo en avión. El 99,9% de los turistas que llegan a Canarias llegan por avión. Y ese dato lo pongo sobre todo porque hemos hablado de masa, digamos, de cantidades, de cómo el impacto de la masa turística afecta al cambio climático. Y el otro referente importante que afecta al cambio climático es la desigualdad. Las emisiones de una persona de clase alta en Estados Unidos, o en el barrio de Salamanca en Madrid, o en Chicago, o en Londres, puede llegar a ser 1000 veces superior a la de una persona que viva en Senegal. O les pongo otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Un británico que se desplace de Londres a Bali, en Indonesia, solo en el vuelo, está emitiendo la misma cantidad de CO2 que un balinés en su vida diaria durante todo un año. Por tanto, el cambio climático no solo es una cuestión de cantidades, sino también de desigualdades. Eso también es muy importante. Y creo que me he pasado creo un par de minutos y nada más. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Pedro.